En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma. Un saludo cariñoso a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a todos por su importante sintonía, permanente estímulo que nos dan para continuar realizando nuestro programa Conversando en Positivo. Les habla Edgardo Fogel y estamos iniciando una nueva edición de nuestra tertulia humana. Un gran abrazo a todos los integrantes del Club de Positivo de Facebook que cada día sigue creciendo. Nuestro programa lo hemos denominado Meditación, Yoga y Terapia Floral. Para profundizar en estos valiosos temas y su aplicación en la vida diaria nos acompaña como invitado el doctor Héctor Bazán, quien es médico psiquiatra con formación de posgrado en psiquiatría en la Universidad de Chile y como psicoterapeuta en la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Adicionalmente, el doctor Bazán es el actual director de la carrera de Psicología de la Universidad del Pacífico, además de terapeuta humanista transpersonal, instructor de meditación, cría yoga y terapeuta floral. Mucho gusto, Héctor, por estar acá. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Podemos partir por la meditación, si quieres. Bueno, ya, muy bien. Para practicar la meditación entendía como el arte del crecimiento personal que ha sido más desarrollada en Oriente. Primero definamos un poquito quizás lo que es la meditación, ¿no? Porque también hay, para mí entender, como una definición semántica un poco equivocada. Sí, sí. A ver, desde luego la palabra meditación en sí misma, el Occidente tiene una comprensión distinta a la que es el Oriente. Claro. En el Occidente, cuando decimos voy a meditar algo, estamos diciendo voy a reflexionar sobre algo. Entonces, desde luego ahí hay como, no es un equívoco porque es un hábito occidental, digamos, no tenemos por qué decir que estamos equivocados. En el equivocados. diccionario sale eso, ¿no? Sale, la reflexión, te fijas, ya voy a pensar sobre algo. Y curiosamente meditar tiene la misma raíz que medicar. ¿No? Entonces, medicar. Entonces, en un sentido más profundo, la meditación tiene que ver con la sanación interior. Ahora, desde el punto de vista de las tradiciones contemplativas, tanto de Oriente como de Occidente, la meditación es un estado, no es una acción. Es más, incluso es dejar de hacer algo con la mente, que es pensar en lo posible, o generar una situación interior por la cual el impacto del pensamiento en la conciencia se disminuye. Porque es muy difícil dejar de pensar. ¿Eh? Exactamente. Según algunos autores, ¿cierto?, se producen cientos de miles de pensamientos en un lapso mínimo de tiempo. Y muchos automáticos. Automático, el automatismo, ¿cierto? Claro. La mente mecánica está permanentemente generando pensamientos y repitiendo pensamientos. Entonces, la meditación, desde este punto de vista, es un efecto final de una metodología, o de una tecnología que podríamos llamar una especie como de psicotecnología. Ahora, habitualmente se habla de meditación también cuando hablamos de este proceso en el acto de meditar. De manera que lo usamos también, como vamos a meditar hoy día, nos vamos a estar a meditar, como también sin generar tanto problema, porque todos sabemos lo que estamos haciendo. Pero meditar es un estado bastante avanzado en el proceso interior de la conciencia, en la cual el ser, el sujeto que está meditando, por así decir, está en un estado en que el pensamiento tiene muy poca influencia sobre sí mismo y está con la conciencia clarificada, de manera que está viéndose a sí mismo y en la realidad de una manera más en la línea de la unidad de la realidad. Entonces, podríamos decir entonces, que el acto de meditar o el camino de la meditación es un trayecto entre el estado habitual de conciencia y un estado posible de conciencia, que es inherente al ser humano. De acuerdo. Ese trayecto es la metodología de la meditación.
a lo cual habitualmente se le llama meditación. Que requiere un proceso de toda la vida. Requiere un proceso de mucho tiempo, por supuesto. Claro. ¿Y cuáles serían los obstáculos más frecuentes y significativos en el estilo de vida hoy día del ser humano occidental, principalmente, para poder practicar la meditación? En general, los instructores de meditación y los maestros de meditación distinguen facilitadores de ese proceso y situaciones que le impiden o la dificultan, por así decir. ¿Ya? Aquí esto pregunta, ¿cierto? Claro. Aquello que la dificulta es evidentemente el estilo de vida. El estilo de vida orientado básicamente hacia la acción, hacia el hacer. Claro. La mente, en su nivel habitual, es un estado de movimiento permanente, de manera que se habitúa mucho al modo de ser exterior. A la mente le cuesta estar en silencio, le cuesta estar dirigiendo su apertura hacia el mundo interno. De manera que el estado habitual de la mente es movimiento y hacia afuera. Ahora tú hablas de mente. ¿Es lo mismo para ti mente o cerebro? ¿Cuál es la diferencia entre mente y cerebro en este caso? Porque muchos hablan de mente como todo es mente, es decir, que mente es algo mucho más divino y el cerebro es la parte más mecánica que tenemos. ¿Tú haces esa diferenciación? Absolutamente, porque digamos yo todo mi fundamento, ¿cierto? Estos temas son tradicionales. Se llama fundamento de la tradición de las culturas contemplativas, ¿sí? Hinduista, budista, cristiana, taoísta. Yeah. Ese es mi fundamento. De manera que, y en la doctrina y en de las disciplinas contemplativas, evidentemente que se hace una diferencia entre el cerebro como instrumento de la mente. La mente sería no física, o es no física. Claro. ¿Ya? Entonces lo repetitivo está en el cerebro. Se puede plantear, ¿no? Los pensamientos repetitivos que tú planteas. A ver, lo que pasa es que la mente, entre sí y no. Yeah. ¿Ya? La mente tiene varios niveles. Hay un nivel que es muy físico y es muy básico, y es la mente condicionada, la mente celular, por ejemplo. Hay muchos niveles de mente, desde la mente celular, pasando por la mente emocional, la mente efectiva, la mente mental, que es la racional, la mente superior abstracta y la mente de luz. De acuerdo. Entonces, de esa manera, te fijas tú, hay muchos tipos de pensamiento. El pensamiento del niño, por ejemplo, es un pensamiento mágico, ¿cierto? Prelógico, después hay un pensamiento lógico y después un pensamiento de una lógica superior, que es lo que se llama hoy día pensamiento de luz o post-formal. O como mente consciente. O mente consciente y lúcida. Y lúcida. Y luminosa. ¿Y cómo podemos nosotros ir identificando esta repetición de pensamientos? Porque es una forma también de poder pararlos, darse cuenta que son repetitivos, ¿no? Habría que ir autoobservándose. Bueno, una de las características del proceso, ya que podemos conversar, ¿no es cierto?, en propiedad del proceso meditativo, es despertar una cualidad que es inherente a la mente. Y esta cualidad es una cualidad no condicionada ni mecánica. Y se llama en la tradición oriental el testigo. El testigo. El testigo o observador. Entonces, esta cualidad consciente, uno poco a poco la va desarrollando y desde ella comienza a observar los pensamientos. Y a reconocer, lo que tú dices, los patrones de repetición. Ese proceso es muy interesante porque permite que nos vayamos conociendo en esa dimensión. O sea, es muy bueno conocerse en la dimensión psicológica y puramente mental, mecánica, porque uno cree que es eso. Claro, lógico. ¿No es cierto? Sí. Cree que esa rabia, o ese impulso por comer, o ese impulso por fumar, o esa molestia, o esa angustia. Resulta que eso es una parte de la dimensión condicionada del ser. Por supuesto. Uno podría decir que no es propio de uno, es casi como un programa que uno tiene. El programa de uno, pero de la cual hay que hacerse cargo, digamos. Por supuesto, claro. Es aprendida, Claro. pero podemos responsabilizar a otros, ¿te fijas? Lógico. Ahora, cuando uno ya se da cuenta que lo aprendió y que está en uno, ya de alguna manera adquiere responsabilidad. Y se comienza a ser un ser más responsable. Y ese es el objetivo de la psicología humanista. Ahora Héctor, bueno, algo lo estamos hablando, pero ¿qué relevancia entonces, qué relación tiene o qué importancia tiene el desarrollo espiritual con la meditación? Toda, completamente, porque la meditación es el arte regio
de todas las tradiciones espirituales, ¿ya? Incluso en la meditación cristiana y en en la meditación judaica o cabalística, la oración, ¿no es cierto?, que es muy de nuestra cultura occidental y judeocristiana, finalmente termina en una etapa meditativa o contemplativa. De tal manera que, tanto en Oriente como en Occidente y en Medio Oriente, la meditación es un camino central y fundamental. ¿Por qué es así esto? Porque la única manera de poder reencontrarse, ¿no es cierto?, con la dimensión luminosa de sí mismo, que podemos llamar la dimensión espiritual de sí mismo, ¿ya?, donde viven las verdades universales, donde viven las respuestas que el alma busca y que todo ser busca, ¿ya? Ese proceso solamente es posible de que ocurra con la clarificación de la conciencia habitual, de la mente corriente. ¿Qué significa clarificar la conciencia corriente? Significa separar los pensamientos y dejar los espacios entre los pensamientos. De esa manera la mente se clarifica, la conciencia se clarifica y por supuesto la percepción se transforma en un acto de conciencia más pura. Eso tiene que ver también con el silencio interior, ¿no? Es decir, esos espacios que tú dices son ir generando, encontrando ese silencio que supone que uno ahí se va conectando con la parte más esencial de uno, ¿no? Exactamente. El silencio interior, que en la India se llama, en Occidente, en Oriente se llama Antar Mauna, significa Antar es interior y Mauna silencio. Antar Mauna. Antar Mauna, que también es una técnica, pero se llama así como genéricamente hablando. Ese silencio es una condición sine qua non, ¿no es cierto?, para el encuentro interior. Por ejemplo, te lo traes del artículo que tú leíste, los místicos medievales decían que Dios habla en el silencio, ¿ya? Cuando uno ora, uno le está hablando a Dios, y cuando medita, Dios le habla a uno. Pero para que escuchar a Dios, o la voz del ser esencial, claro, hay que estar en silencio. Claro, no. ¿Y cuáles son, un poquito, yo sé que en corto plazo es difícil contar, pero cuáles son, en términos más prácticos, las estrategias para ir desarrollando esta meditación, para ir conectándose o ir sintiendo un poquito este silencio interior? Ya. A ver, las estrategias tienen que ver con la configuración humana, es decir, de cómo estamos conformados. Y de cómo este ser que está configurado de esa manera está, ¿no es cierto?, viviendo en un contexto psicosocial y biológico y físico y material. Es decir, tenemos que tratar de generar una liberación en lo mayor posible de lo diario. Liberarse de lo diario, o sea, es difícil. Sí. Pero, por ejemplo, cambiar algunos hábitos. Por ejemplo, claro, cambiar la comida, dejar de fumar, en lo posible, dejar las bebidas alcohólicas. Es decir, en lo posible liberarse, ¿no es cierto?, de todo aquello que produce en la mente una especie como de cristalización. La mente como que se solidifica. San Pablo habla muy claramente de la mente de carne, que es una mente casi física, ¿ya? Entonces, esos elementos van permitiendo que la comida, por ejemplo, sátrica o pura, ¿ya?, no afecte la mente de esa manera. Lo mismo el cigarrillo, el trago, en fin. Tampoco se trata de hacer una seta al tiro. Claro. Lo que pasa es que cuando se produce una meditación profunda, estos elementos a uno lo van dejando. Uno deviene vegetariano. Se va produciendo un cambio. Solo. Las células van cambiando. Entonces, el apetito de ese tipo de cosas disminuye. Entonces, diríamos, primera etapa, ¿no es cierto?, un cambio en las condiciones como de vida que obviamente no tiene por qué ser brusco, pero hay que partir por allí. Segundo, el cuerpo físico, por consiguiente hay que tener una buena posición. El asana, una posición. ¿El asana? El asana. Ah, el asana, sí, correcto. El asana, ¿ya? Correcto. La segunda posibilidad es la conciencia respiratoria. La respiración. La respiración. La respiración es clave. Hay una relación importante entre el prana, inhalado en la respiración, y el funcionamiento mental. Prana y mente van juntas. De manera que si yo tengo un ritmo respiratorio rápido, el ritmo cerebral registrado en el electroencefalograma va a ser rápido. Si tengo un ritmo respiratorio lento, el ritmo cerebral va a ser lento. Claro. Y el silencio interior está relacionado con el ritmo lento. Hay una correspondencia. Hay una correspondencia, 3 a 4 ciclos por segundo.
en la onda alfa, beta y zeta. En cambio, la onda beta es una onda rápida, de sobre 13 ciclos por segundo, que ocurre precisamente cuando la mente está agitada y la respiración es rápida. Claro. Entonces, obviamente, hay que ver la fisiología de la mente que ayuda a generar este proceso. Entonces, se le sugiere al practicante, al estudiante, que tome conciencia de su respiración en una buena posición, lo más cómoda posible, en la columna derecha, y que tome conciencia de la respiración. Al tomar conciencia de la respiración, esta comienza sola a quitarse. Es decir, el control de la mente sobre la respiración comienza a cesar y esta comienza a liberarse. En la medida que la respiración se libera del control de la mente, la exhalación aumenta y la inhalación disminuye. Y la exhalación es una fase pasiva. La exhalación. Por consiguiente, meditativa. Y eso uno lo puede hacer en cualquier momento del día. Eso lo puede hacer 10 minutos en la mañana, 10 de la tarde, ¿ya? Enseguida, si esto va ocurriendo bien, entonces el estudiante comienza a tomar conciencia de su respiración, el cerebro se comienza poco a poco a calmar. Se le sugiere, ¿no es cierto?, que comience a observar los pensamientos. Pero antes de eso, es conveniente tomar conciencia del cuerpo, de la posición, del estado energético, del estado de ánimo, porque es más fácil que eso que sentir los pensamientos. Perfecto. Entonces, Junto con la respiración. Junto con la respiración. Claro. Yo estoy respirando y voy sintiendo, ¿no es cierto?, lo que siento. Me puedo cambiar si estoy cómodo, si estoy incómodo. Decir, ¿qué es esto? Esto es despertar la percepción interna, o senso-percepción en términos fisiológicos. La percepción interna, que es la base del autoconocimiento, de la autoconciencia. En la medida que esto va ocurriendo, se va despertando el testigo. Claro. ¿Te fijas Claro. tú? ¿Qué es esa cualidad? Bueno, estos son meses de trabajo. ¿Ya? Por supuesto. Se despierta el testigo, y cuando el testigo ya está más despierto, ahí comenzamos a observar los pensamientos. Entonces ahí la persona se da cuenta, te fijas tú, cómo ha vivido toda la vida pensando en patrones repetitivos, que por supuesto le van a recordar al papá, a la mamá, los amigos, la historia personal. Claro. Por eso es tan interesante la meditación en la psicología, porque esto es pura psicología, esta etapa. ¿Sí? Claro, eso tiene que ver con una pregunta que hizo Marcela Guzmán, nuestra colaboradora, que tiene que ver con lo que tú estás hablando. Uno de los pensamientos habituales en las personas es la queja. Quejarse de la situación en el mundo, en la familia, en el trabajo, de los defectos propios, ajenos, etcétera. ¿Qué consejos prácticos puedes darnos para empezar a darnos cuenta y desprendernos de la crítica constante y dar paso a un estado de aceptación y vivir en el presente? Un poco lo que tú estabas planteando, ¿no? Claro, desde luego, ¿no es cierto? También había hablado del miedo. Bueno, son temas, que cada tema Claro. es un capítulo. Pero te diría que una de las cosas más interesantes para dejar de quejarse es agradecer. Todos los días por lo que tengo, por lo que recibo. ¿Ya? Irse al otro lado. Y al otro lado, al otro polo, digamos, siguiendo la ley, ¿no es cierto? Claro, Al claro. principio. Claro. ¿Ya? Esa es una buena forma de trabajar los defectos, ¿no? Y irse al otro Al polo. otro polo, claro. O sea, una persona que es muy egoísta, ponerse muy altruista, Y digamos. trabajar, digamos, El el amor y el altruismo. altruismo, claro. En vez de trabajar el egoísmo, trabajar en la parte Es positiva. una forma, y esa es la forma muy característica de Oriente, digamos, distinta a nosotros, que nosotros vamos a la causa, Claro. a ver qué pasa, qué pasó. Claro. Bueno, son dos formas de ver las cosas, te fijas tú, ¿ya? Pero si ella pide, ¿no es cierto?, una sugerencia, sin Claro. poder intervenir yo con ella como terapeuta, Claro. yo le sugeriría que se tome mucha conciencia de la queja, que vea a dónde la conduce, qué sentido tiene la queja, que obtiene con eso, y que agradezca todo lo que recibe, lo que ha recibido. Es decir, por ley divina, va a comenzar poco a poco a revertir su pensamiento. Y lo mismo sucede cuando uno está dominado por el miedo o la ansiedad, o cuando está identificado un montón de pensamientos de su historia personal para atrás, ¿no? Empezar a como identificarlo. Es una etapa muy importante identificar la estructura de pensamiento, porque si no, no la puedo cambiar. Claro, está ahí. Ahí está. Y una cosa muy importante, te fijas, tú es ver que yo no soy esos pensamientos, Sí. y no soy esos hábitos. Que soy más que eso, yo le he entregado mi identidad a eso.
a ese quejoso, a ese vanidoso o a ese asustado. Le hemos entregado a esa estructura nuestra identidad. Entonces, uno de los objetivos importantes de la meditación es transformar la identidad, enriquecerla. Bueno, eso es fundamental lo que tú dices. El problema es que no lo comprendemos realmente, que nosotros no somos esos mecanismos, es parte de nosotros, pero pensamos que somos eso. Le hemos entregado la identidad a eso. Y de repente vivimos toda la vida con eso. Así es. Y le entregamos todas nuestras energías, y nuestros amores, ¿ya? A ese mecanismo condicionado que yo creo que soy. A esa identidad condicionada que yo creo que soy. Y que puede ser o exaltada o disminuida. Y eso es un problema. Porque disminuye de lo otro. Bueno, recordemos que estamos con don Héctor Bazán, con doctor Héctor Bazán, hablando aquí de meditación, yoga y terapia floral. Bueno, hablaste, en ese sentido, significa, también lo dijiste al principio, que nos pasa que tenemos tantos yoes porque estamos conectados a la cosa externa principalmente y no a lo interno, claro, ¿cierto? a lo interno, sí. O sea, también hay que hacer una transformación. Exactamente, o sea, no significa dejar lo externo, sino que significa completar la conciencia de lo exterior con lo interno. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que ocurre con esta identidad negativa, con esta identidad condicionada que hemos estado hablando? Claro. Esta identidad condicionada se nutre de lo histórico y se nutre de lo exterior. Es decir, está volcada hacia afuera. Y si no recibe lo de afuera o no está abierta hacia afuera, se asusta, porque no sabe lo que hay adentro. Claro. La gente habitualmente dice, siento un vacío interior. No hay ningún vacío. Lo que ocurre es que no tengo conexión con lo interior. Claro, es desconocido. Es desconocido y le asusta. Sí, y ahora, ¿qué relación tiene la meditación también con el ir comprendiendo nuestras propias emociones? ¿Hay una relación? Por supuesto que sí. Y diría que el mundo de la emoción, el mundo de lo sensible, de lo sensitivo, es aquella dimensión de la conciencia que nos dice cómo estamos viviendo las cosas. Lo estoy viviendo con alegría, con tristeza, con temor, con rabia. Es decir, el mundo de la emoción es un lenguaje. Es un lenguaje muy importante porque es una conexión directa, pre-racional, o para-racional, está al lado de la razón. ¿Ya? Entonces, no pasa por la corteza. La emoción se dispara. Por consiguiente, es un buen referente de percepción. ¿No es cierto? Uno dice, mira, algo me pasa, no sé lo que me pasa, algo siento. Entonces, a ver, pero entra en eso, en terapia, por ejemplo. Y resulta que aparece una incomodidad primero. Incomodidad. Profundicemos. Y aparece miedo. O aparece rabia. Y esa rabia es un lenguaje. Es un lenguaje que hay que aprender a descubrir y a leer. Bueno, la operación de la percepción en el darse cuenta es clave. Porque siguiente, una buena forma de poder leer las emociones es meditar. Porque a través de la meditación yo puedo abrir mi percepción interior y conectarme con la meditación. Y con las emociones. Y con las emociones, perdón. Claro. De esa manera, te fijas tú, justo esa es la primera etapa. Conozco las emociones. En segundo lugar, bueno, digo, pero ¿para qué me enojo? ¿Para qué tengo miedo? Y eso solamente es posible de ver desde una mirada interior que está separada de la meditación, de la emoción. Y esa actitud es la actitud meditativa. Por consiguiente, meditación y emoción van juntas. ¿Y cuáles son las claves, digamos, para un proceso así exitoso de autoobservación? Porque la autoobservación es un proceso, ¿no es cierto? O sea, uno, por ejemplo, si se autoobserva en una actitud que algo le cayó mal y le cambió el estado de ánimo. Correcto. Si observa todo ese proceso, quizás al suspender ese proceso en algún momento puede cambiar todo, ¿no? Fíjate que eso es tan importante de lo que tú dices, porque si estamos sometidos a la esclavitud de lo condicionado, no somos libres. Claro. En cambio, la autoobservación, como tú la llamas, que está muy bien empleado, permite optar. Es decir, si yo descubro que estoy enojado, me pregunto, ¿para qué estoy enojado? Claro. Y puedo cambiar. Y puedo optar. O por qué me produjo ese enojo, ¿no? O también, claro, porque me produjo y me puedo dar cuenta que fue un detalle mínimo. Claro, claro. O que sentí amenazada, te fijas tú, mi yoidad, mi ego grande, te fijas.
Y si estoy con el observador abierto, yo puedo decir, bueno, puedo cambiar, puedo discriminar, porque estoy en un nivel más alto. Entonces, es muy importante la actitud meditativa, porque eso es una actitud meditativa, para poder dar la libertad interior. Y tú como doctor, terapeuta, ¿hay ciertas áreas, o qué podría decir a las amigas y amigos auditores, qué cosas son claves que uno debería empezar a autoobservar, por ejemplo? Para estados de cambios de ánimo, por ejemplo, cosas que uno, antipatía, o cosas recurrentes en uno, que siempre repite. Todas esas, por supuesto, todas las anteriores. Porque uno puede comenzar con ese proceso, ¿no es cierto? Pero yo te diría que es clave. Yo diría que cualquier terapia hoy día, de todas las líneas, está trabajando con la autoobservación. Todas, prácticamente. ¿Ya? Hasta las más científicamente así llamadas, digamos, el conductismo. Tener una libretita y empezar a anotar, a observar, ¿no? Exactamente. Ya un registro de lo que me pasa, que es la autoconciencia. Entonces, yo te diría que las áreas más importantes son lo interpersonal. La relación con los hijos, la relación con la pareja, el trabajo, ¿sí? Ir observando y ver cómo se repiten ciertos patrones de respuesta. Y eso se produce con la autoobservación. Y la autoobservación se entrena con la meditación. Súper claro. Bueno, pasemos al yoga entonces. Perfecto. Yoga y meditación. De alguna forma, ¿qué papel juega la meditación? Bueno, porque tiene que ver también. Hablemos del yoga primero. ¿Qué es el yoga? ¿Cuál es la historia del yoga? En términos la historia del yoga resumido. O cuáles son los tipos de yoga, porque hoy día se habla de tantos yogas distintos, ¿no? Tú eres instructor de yoga. Yo soy instructor de yoga, sí. Yo hice clases más de 20 años. Tuve que dejarte hacer clases después. Ahora, yo soy también instructor de meditación, que fue una parte del yoga, digamos. ¿Ya? Yo diría que el yoga, en líneas generales, es una metodología que toma en consideración toda la configuración humana. Es decir, el cuerpo, la vitalidad, la mente, la supramente y el espíritu. Todos esos elementos que configuran al ser humano configuran el yoga. El yoga impacta el cuerpo, impacta la vitalidad, impacta la mente, despierta lo supramental y nos ilumina con la espiritualidad. Eso es el yoga en síntesis, digamos. Es una metodología que permite o que conduce al estudiante de yoga a integrar la conciencia del cuerpo con las otras conciencias, la vital, la mental, la emocional más abajo, la mental y la supramental. Las integra todas. Las integra. Eso significa yoga, ¿cierto? Hoy día está conocido, el yoga es muy conocido. O sea, yoga en el fondo del Oriente es prácticamente un camino espiritual. El yoga es un camino espiritual. Es un camino espiritual. Digamos, el resto son subproductos. Bajar de peso, mantener la figura, relajarse, ¿no es cierto? Despertar mayor lucidez mental. Todos esos son subproductos del yoga. Pero el yoga es un camino espiritual. Tú tienes el yoga físico, el yoga mental. ¿Por qué? Porque el ser humano es cuerpo. Tienes el camino del yoga bhakti, el bhakti yoga, que es el yoga de la devoción, porque el hombre es un ser que busca adorar a alguien. Y tienes el yoga mental o raya yoga, por la mente. Y finalmente el ñaña yoga. ¿Cuánto? El ñaña. El ñaña yoga o yoga de conocimiento, que es el más alto, el yoga de la sabiduría. ¿Te fijas tú que el yoga responde a todos los niveles? A alguien le gustará el ñaña yoga, estudiar, meterse, discriminar qué es lo que son las verdades superiores. A otro le gustará adorar a su maestro o a Dios. Y a otro le gustará hacer trabajo físico o respiratorio. ¿Y toda la integración es el Vedanta yoga, lo que tú planteas? Podríamos decir que sí, pero en una acepción más rigurosa, el Vedanta es un darshan o una mirada de la doctrina de la India, ni siquiera de la filosofía, de la doctrina de la India, un darshan, una manera de ver la tradición hindú, o las verdades de la tradición de la India. ¿Ya? El Vedanta significa el fin del Veda, y el Veda, que significa verdad, son los textos en los cuales está la doctrina superior, digamos. ¿Ya? Ahora, para ir llegando a todos estos pasos, porque tú hablas
del cuerpo denso, físico, que Ujú. es lo que más se practica, ¿no es cierto?, en el fondo aquí en el occidente. Bueno, y el Bikram, yoga y todas esas cosas. Claro, esos son todos físicos, ¿no? Son físicos. Pero, oye, por ser físico Pero- igual impacta todo. Puedes ir pasando. Después el cuerpo pránico, que es el vital, emocional, sexual. ¿Cómo se trabaja esa parte? A ver, O es parte del proceso completo que se va llegando todo? no, yo te diría que el Hatha Yoga, ¿no es cierto? O el yoga físico, ¿Ya? que hoy día representado por la Ashtanga, el Iyengar, el Bikram Yoga, podríamos todos colocarlo en una sola categoría, que es el yoga físico o el yoga corporal. De acuerdo. Ahora, el cuerpo, evidentemente, ¿no es cierto?, es el contenido, el continente, perdón, de la energía. O sea, cuerpo y energía van juntas. Van juntos. Por consiguiente, emoción, prana y sexualidad van juntas. De acuerdo. Entonces, al trabajar el cuerpo, estoy trabajando también todo lo que es la vitalidad, De acuerdo. o la energía vital, o la sexualidad. Ahora, el trabajo del yoga consiste en ir sublimando, como decía Freud, o transmutando las energías más básicas en una energía más sutil. Más superiores. ¿No es cierto? Mm. Exactamente. Ya. Transformar, ¿no es cierto?, ya la energía burda, por así llamarla, no es peyorativo el término. Sí, claro. ¿no? Es lo Término más... de sí, descripción, ¿ya? Es una energía más refinada, más sutil, que es precisamente el objetivo de la meditación. Despertar eso. por supuesto. Si yo hago todo esto otro, físico y energético, la meditación va a ser mucho más fácil. Ahora, tú antes hablaste que el yoga es meditación también. El yoga, la meditación fue una parte del yoga. La meditación forma parte del Fue yoga. una parte del yoga. De acuerdo. Claro. De acuerdo. Fíjate tú, habitualmente, ¿no es cierto?, las clases de yoga Ah, se tiene- terminan con una meditación. Tienes razón, claro. Y parten también a veces. Y ¿no? parte de una meditación. Ahora, el yoga en términos prácticos también se relaciona con la respiración, los movimientos del cuerpo, la soltura, ¿no? El ir desbloqueando aspectos del cuerpo físico. Estamos, como occidentales, estamos como muy bloqueados también, ¿no? Claro, se me ríe adelante con todo el arte. ¿Ya? Claro que sí, o sea, el cuerpo tiende a responder con contracción frente al estrés. Nosotros vivimos como contraídos. ¿Ya? Lleno de nudos. Yo no, te fijas, entonces Ya. uno se hace masaje y encuentra un nudo que duele mucho Claro. sacárselo. Entonces, estamos contraídos, estamos apretados. Perdóname la palabra poco académica del Claro. aire. ¿ya? Entonces, estamos apretados. Pero ¿qué es lo que se contrae? Se contrae el cuerpo y la energía. Y el prana. Y el cuerpo vital se contrae También, también. claro. Y no solamente el cuerpo vital, sino que en ese cuerpo vital viven pensamientos. Hay una mente física y también se contrae la mente. Entonces, si soltamos Claro. el cuerpo, soltamos la energía, soltamos también la mente más física. Y muchas veces cuando uno hace relajación de la consulta, se suelta tanto la mente física que el paciente se siente gordo, se siente grande, inflado, y es el cuerpo etérico que ha hecho su presencia porque se soltó la mente. ¿Te das cuenta? Entonces, no sé, que el yoga es fascinante porque habla de la unidad del ser en todas sus dimensiones. Entonces, yo puedo partir por la oración, puedo partir por el cuerpo, puedo partir por la mente y llego a la misma parte siempre, a la unidad de todos los niveles del ser. ¿Y el yoga lo puede practicar desde cualquier edad, niños, adultos, tercera edad? Hoy día se enseña yoga en los colegios ya, Sí, pues están haciendo... en los colegios, sí. y- Por supuesto, con técnicas adecuadas a ellos, te digas tú, no mucha respiración, porque la respiración puede hacer daño a un niño, ¿ya? ¿Así? Claro, la respiración violenta le puede dañar. Entonces, hay que... Y hasta cualquier edad, ¿eh? Ahora, algunas personas planteaban, yo escuchaba esta crítica al yoga, que en el fondo está... las posturas están planteadas principalmente para la persona del oriente, que muchas personas del occidente con estas posturas no están habituadas y pueden generar lesiones y otro tipo de cosas. ¿Es real eso? Fíjate que se han descubierto estatuas, ¿no es cierto?, precolombinas con imagen de yoga, o sea, no es tan oriental el yoga, también es Ameno. occidental, ¿ya? Ya. Sin embargo, yo entiendo, la pregunta va a la cultura, ¿no es cierto?, claro. actual. Yo te diría que está hecho para cualquier persona, lo importante es que hay que entrenarse nomás. En ahorita, por supuesto que es más fácil, y aquí un poquito más difícil, Claro, es pero se como, puede hacer es igual. como el brasilero que sabe bailar samba porque Pero ya lo lleva claro, la lo gente. lleva la gente, claro. No, yo te diría que el yoga, yo lo recomiendo como médico y como terapeuta
con sus precauciones, por supuesto, ¿no es cierto? Si hay enfermedades o algo así, hay que tomar precauciones. Para la amiga, amigo auditor que quiera iniciarse, ¿cómo puede iniciarse? ¿Qué le recomendarías tú? ¿Que lea? ¿Que se puede involucrar dónde? ¿Cómo puede partir alguien? Bueno, hoy día hay muchos centros de yoga, digamos, está lleno de centros de yoga. Por supuesto que hay que buscar centros serios, ¿no es cierto? Claro. Centros que tengan algún nombre, ¿ya? Institutos de yoga. Importante, no me atrevería a decir ningún nombre. No, correcto. Claro. Pero hoy día hay centros muy importantes. Yo le recomiendo que tenga paciencia, que inicie un proceso, que no vaya a fin de semana, ¿no es cierto?, solamente, ¿ya? Ya, Y que sea constante. Esto da fruto a largo plazo. ¿En qué plazo más o menos empiezan a ver resultados? ¿1 año, 2 años? Yo te diría de 8 meses para arriba. 2, 3 meses. 8 meses para 8 arriba. meses, 8 ya. meses para arriba, sí. Con una práctica de 3 veces a la semana. Sí, por lo menos, 2 o 3 veces a la semana. Ya. Por lo menos esa fue mi experiencia cuando yo hacía clase de yoga. Era profesor de yoga. O sea, tú tienes una elongación increíble. Porque los yogis tienen muy buena elongación, ¿no? Sí, buena yoga, sí. Pero tuve que dejarla por problemas de otro orden, digamos. Sí. Tuve un accidente muy delicado, entonces tuve que dejarla. Ya. Bueno, recordemos que estamos con don Héctor Bazán, doctor, aquí conversando en Positivo, en la Real Universidad de Chile. Les habla Edgardo Fogel también. Les recuerdo que vamos los días domingos también a las 7 de la tarde, por lo que están quizás recién ingresando. Quiero aprovechar también a saludar a la Mutual de Seguridad, a la Cámara Chilena de Construcción, quien agrega valor protegiendo a las personas, y hoy también con un nuevo hospital clínico referentes en trauma y rehabilitación, ahora abierto a toda la comunidad para todos los que quieran ir. Tú también hablas, que a mí me llamó la atención, sobre el espíritu y el alma, que igual es un tema bien complejo, pero el espíritu no se desarrolla, el alma sí. Sí. Entonces, considerando el alma en el espectro, nivel de conciencia, podemos ver que participa del mundo, del ego y del cuerpo-mente, y del mundo del espíritu, siendo como un intermediario entre ambos. Correcto. ¿Podrías explicarnos un poquito? Claro que sí. El alma es una especie de interfase entre la manifestación más densa del ser y el espíritu propiamente tal, digamos. Está conformada por los cuerpos sutiles, el cuerpo etérico, el cuerpo energético, el cuerpo astral y el cuerpo sutil. El alma. El alma. ¿Ya? Por consiguiente, es el intermediario por el cual nosotros vamos a ascender al espíritu, o por el cual la luz va a bajar. El camino de descenso. El camino espiritual, todas las tradiciones lo dicen, tiene 2 posibilidades: o yo asciendo, o yo desciendo. O un tercero, que sería practicar la posibilidad de ascender y también la posibilidad de que la luz baje. Esos 2 caminos se producen, ¿dónde? Concretamente en el alma. Entonces tenemos un alma que es un alma muy biológica, muy instintiva. Todos nacemos con un alma. Todos nacemos con una pura, virgen. Y se va corrompiendo con el tiempo, ¿no? Todos nacemos con un alma, pero todos nacemos con samskaras, como dicen en la India, con recuerdos, aquí con todo respeto por los auditores, claro, de nuestras vidas, digamos, ¿ya? ¿Y eso viene incorporado en el alma? En el alma, sí. Yeah. En el alma. Entonces, el alma viene a evolucionar. El alma viene a crecer. Entonces, y es el alma en la cual se vive el drama existencial. Ahí lo paso bien, ahí sufro, ahí tengo anhelos, ahí me frustro, ahí amo, ahí me desespero. Ahí están como las inteligencias, ¿no? Ahí están las diversas inteligencias están del alma. Desde la inteligencia más básica a la más superior. Entonces, el alma tiene esta estratificación, por así llamarla. Un alma instintiva, un alma más emotiva, ¿ya? Enseguida un alma racional, y enseguida un alma más espiritual, y el espíritu. El alma más espiritual se simboliza como una copa, o como una patena, ¿ya? Que contiene, pero así llamar, no contiene, porque el espíritu no se puede contener, pero como simbólicamente contiene el espíritu. Entonces, esa parte alta del alma, en la India se llama sátuica. Sattva es luz, es la dimensión luminosa de la manifestación. La dimensión media se llama rayas o rayásica, es la energía en movimiento. Y la dimensión más baja se llama tamásica, es la energía que tiende a bajar. La rayásica es horizontal y la tamásica es la que eleva. Entonces el alma está constituida en su intimidad por estas cualidades. Y en su funcionalidad, alma instintiva, alma afectiva, alma racional,
Que está relacionado con los elementos, también, con el fuego, con el aire, la tierra. Exactamente, claro. Y ahí el ve- agua, digamos. y el agua. El agua representa las emociones, claro. Exactamente, El aire con la respiración y con la inteligencia. ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Entonces uno tiene que ir de alguna forma cultivando estas inteligencias para poder conectarse con el espíritu, así. A ver, claro que sí, por supuesto, si yo ¿no es cierto?, voy transformando, ¿no es cierto?, mis emociones, que es la parte acuosa del alma, ¿no es cierto?, Claro, la voy refinando, claro, la voy como sutilizando, justo. obviamente que voy a poder, la luz de la inteligencia superior va a bajar, o yo voy a subir. O va a subir. Ahí está la- Y al final, cuando el cuerpo ya muere, ¿qué pasa con esa alma? Cuando el cuerpo ya muere, de acuerdo a las tradiciones, porque no tengo Sí, conciencia no, de por la supuesto, naturaleza, estamos ¿ya? hablando ¿Ya? de las tradiciones. Y Claro. nadie es dueño de la verdad Claro, absoluta. de acuerdo a las tradiciones, ¿no es cierto?, dice que el alma, y aquí me refiero especialmente al Bardo Todol, ya el Ah. libro de tibetano de la vida y la muerte, el alma, ¿no es cierto?, tiene varias etapas, tiene que buscar la luz, desde luego, ¿ya? Tiene varias etapas en la cual, de acuerdo a lo que he vivido, ¿ya?, tiene la posibilidad de ascender a un nivel alto de conciencia o reencarnar de nuevo. Eso existe, digamos, ¿ya? El alma el que reencarna. El alma es la que Y reencarna. el espíritu como tal, ¿qué pasa con él? Lo que pasa es que el alma es el continente del espíritu. O sea, el alma sin espíritu no podría existir. Ah, entiendo, ya. ¿Ya? Ya. Interesante. Ahora también que un tema difícil. ¿Cómo se puede empezar a trabajar con el ego personal para llegar a un desarrollo más trascendente el ego, el yo? Algo también lo hemos conversado, digamos. Tiene que ver con la autoobservación, también Pero con... ¿te interesa, te gusta el tema? O vamos a la flor de Bach, si No, quieres, como quieras. No, porque sí. se nos queda poco tiempo. Quizás No, que no, es eso bien. si quieres, ¿Sí? claro. Yo te diría que algo hemos dicho, Sí, ¿cierto? Cuando yo observo, me autoobservo, ¿qué estoy observando? El ego. el ego. ¿Y quién observa? La dimensión alta del alma, la dimensión más sátrica. De acuerdo. ¿Ok? Es decir, el ego, te fijas tú, está conformado por parte del alma. El ego no está formado por todo el alma. Hay aspectos del alma Ya. que quedan fuera del ego. Entonces yo comienzo a observar el ego. Para eso es la meditación. Y el ego de alguna forma es la personalidad. El ego es la personalidad. Y ahí se produce el conflicto entonces entre alma y personalidad. Es lo que dice Bach, ¿no es cierto? Ahí Claro. se produce, ¿no es cierto?, el alma que recibe la verdad a través de la intuición superior. Esa alma quiere para mí algo y el ego quiere otra cosa. Mm. Y ese conflicto entre alma y ego produce sufrimiento. Las contradicciones Las y todas esas contradicciones, cosas. ese tipo de cosas. Ah. Entonces ahora podemos entrar al doctor Bach. Pues. Pero ¿Quién- como tú quieras, pues. que tú eres especialista también, bueno, y tan bien que hace, ¿no? Las flores de Bach. ¿Quién era el doctor Bach? El doctor Bach era un médico alópata, común y corriente, que se formó en Inglaterra. Primer tercio del siglo pasado. Nació en Gales. Era un hombre desde su juventud con una gran sensibilidad y con un gran amor por la humanidad. Y él fue obrero, entre comillas, de la empresa de su padre. Ya. Y vio cómo sufrían los obreros y cómo sufrían los trabajadores. Entonces él vio que estos sufrimientos de sus trabajadores, la medicina no le hacía nada, no los ayudaba. Entonces desde muy joven tuvo la idea de ayudar a la humanidad a través de una medicina humanizada. Una medicina que realmente responda a la necesidad humana. Y por su sensibilidad, por su familia, que era una familia muy interesante, no sabemos por qué motivo, ¿no es cierto?, y cómo lo hace, pero entra en el camino interior, probablemente Rosa Cruz. Ah, ¿Ya? de acuerdo. Y después entra en la escuela arcana de esta autora que está muy de moda hoy día, no recuerdo el nombre, y se interesa, por supuesto, por la salud ya siendo médico, entra a esta escuela, pero paralelamente él es cirujano en la Segunda Guerra Mundial y tiene a su cargo una sala de 400 personas y Wow. entonces se sumerge en el dolor humano y deja la medicina habitual y se transforma en homeópata. Ya. ¿Te das cuenta? Y de homeópata él pasa a las flores de Bach. Es decir, nosotros tenemos en Bach la síntesis de la época de su historia personal, del momento cultural de su historia. Mm. Está
cambiando muy fuerte la mirada positivista científica, él era médico y la asumía, pero al mismo tiempo él es hijo del romanticismo del siglo XIX, de Goethe, Novalis, ¿ya? De manera de que él tenía la inquietud, Steiner tenía la inquietud del mundo exterior. Y Steiner le encarga que trabaje con las flores. Le encarga. Le encarga, Ahí sí. hay parte. Hay parte, sí. Entonces, ¿y cuál es el principio por el cual las flores actúan sobre los organismos enfermos? A ver, aquí el principio es que esto no es tan fácil. La flor, propiamente tal, Ya. es el producto más refinado de la naturaleza, fuera del alma del hombre. De acuerdo. Más refinado. El más refinado. Es el más acabado. Es el más terminado. Por consiguiente, la flor siempre, en todas las épocas, ha representado simbólicamente lo superior. Eso como historia. Claro. En segundo lugar, desde el punto de vista de la doctrina, de la tradición, las flores, en su configuración, son la expresión de símbolos. Y estos símbolos son a su vez la expresión de arquetipos. ¿Qué es lo que es un arquetipo? Un arquetipo, nosotros hablamos delante de la estratificación de la conciencia. Hablamos de los cuerpos físicos, ¿no es cierto? Claro. Vital, mental, supramental. Pero en la dimensión supramental hay una dimensión que se llama cuerpo causal. Ya. Ese cuerpo causal, la tradición, representa una dimensión de la conciencia que es la causa de lo creado. Es decir, lo creado viene del cuerpo causal. Y Goethe dice claramente que en ese cuerpo causal están los principios activos de la naturaleza, que son las causas de lo creado. El origen. El origen. Ya. El origen, la causa de lo creado. Por eso se llama cuerpo causal. Perfecto. Entonces, el cuerpo causal contiene las semillas de la creación. Y esas semillas son las formas primeras, que vienen de otro nivel más alto, Ya. que son las llamadas las ideas de Platón, las ideas eternas de Platón, las ideas puras, las ideas santas. Entonces, las ideas santas se expresan en los arquetipos, que son las formas primeras. Estas formas primeras se expresan en símbolos. Y estos símbolos viven en la flor. Qué bonito, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ya. Pero también vive del alma humana. Por consiguiente, cuando uno medita, ¿cuál es el primer objetivo? El objetivo más alto de la meditación, antes de ascender más arriba, es encontrarme con los arquetipos. Es encontrarme con la verdad, con la belleza, con la bondad, con la certeza, con la armonía. Encontrarme con la fuerza, con el coraje, que son puros arquetipos. Son formas primeras. Y estas formas primeras viven en el alma humana y en el alma de la naturaleza, De acuerdo. que es una sola. Compartimos entonces con la naturaleza el alma, Entendido. ¿no es cierto? El Claro. alma de la naturaleza Claro. es la misma que el alma humana. Y que te decía una cosa Son muy los linda. mismos materiales, en el fondo. Los mismos materiales, Claro. lo que es adentro es afuera, lo que es Claro. arriba es abajo. Exactamente. Entonces, cada flor vive uno o dos arquetipos. No todos. En cambio, el ser humano vive en todos. Entendido. ¿Te das cuenta? Nosotros somos la gran síntesis de la naturaleza. En la flor, algunos aspectos. Está diseminado, está fragmentado. ¿Y eso lo han ido descubriendo a través de investigaciones? Eso El arquetipo de cada una de las el flores. arquetipo a través de la evidencia empírica. Claro. Y hay una ciencia que se llama, que es una ciencia semiológica, digamos, que es capaz de, a través de las señales, del color, de la forma, inducir qué arquetipo habita en la flor. ¿Te das cuenta? Ya, Es una ciencia oculta, digamos, que ahora salió, por supuesto. como esotérica, ¿ya? Y Paracelso lo usaba, y Bach también lo usaba. Pero Bach tenía la cualidad sensitiva, él se ponía en la mano una flor, tú debes saber eso, y sentía para qué servía, en la lengua. En la lengua. En la lengua. Ah. Bueno, y además le ponía en las manos, era un sonador nato. ¿ya? ¿Y cómo se aplica cada una de las flores? Porque ya, suponiendo uno, ya se sabe más o menos los arquetipos.
Entonces tú ves una persona enferma y de acuerdo a ese diagnóstico tú le aplicas una flor. Exactamente. Hay muchas formas de hacer diagnóstico, digamos. Ahora, Ya. tenemos ahí entonces el concepto, qué es lo que nos hace sufrir y qué nos enferma y cómo la flor ayuda. De acuerdo. Tenemos la ecuación. Claro. Nos enfermamos por ausencia del arquetipo. Por ausencia de arquetipo. Es decir, la biografía impide que yo actualice, por ejemplo, mi coraje. Ya. Porque si alguien tiene coraje, es porque su arquetipo se lo enseñó o lo actualizó desde el arquetipo. Si tú tienes ojos azules o verdes, es porque tienes un arquetipo y genes que permite que tú tengas ojos azules. Ya. Es decir, toda la realidad, cualquier realidad de cualquier dimensión, tiene su origen en los arquetipos. Entonces, la ausencia del arquetipo hace que yo me deprima, que yo me enferme, etc. Entonces, hay ausencia de. Por consiguiente, la sanación es llenar de el arquetipo que falta. Entendido, ya. ¿Te fijas tú? Entonces, hace un diagnóstico clínico y floral. Y Floral. floral. Esta clínica corresponde a esta dimensión floral o a estas cualidades florales. Entonces uno se compra el set, ¿no es cierto? Ya con la tintura madre y prepara la flor. Y parece que funciona, pero súper bien. Es decir, te diría yo que el camino floral Ah. es uno de los legados más importantes. Yo creo que si estuviera vivo habría que dar el premio Nobel. Estamos en la hora. No, quedan 3 minutos. Ya. Ahora, para ir terminando, súper interesante. De alguna forma, Bach también dice que la enfermedad y el sufrimiento nos entregan lo que él llama una lección de vida, ¿no? Lo que implica una misión muy especial y consagrada por parte del terapeuta que acompaña a la persona enferma. Así es. Mm. Claro, y después se agrega, habitualmente el terapeuta se queda en la pura sanación. ¿Por qué? Porque es tan mágica, te fijas tú ya. Claro. Es decir, Bach dice, la enfermedad tiene una causa, tiene un porqué, Mm. pero tiene un para qué. Es decir, la pregunta, ¿para qué me enfermé? ¿Qué debo aprender? Hoy día eso ya está divulgado, ¿no es sí. cierto? ¿Ya? Tiene un sentido. Entonces, la flor le enseña a la persona a aprender su error. ¿Desde cuál error le hace falta de arquetipo? ¿Desde cuál error yo me enfermé? Es decir, la ausencia de arquetipo produce odio, miedo, vanidad, debilidad e ignorancia. Narcisismo, Todas esas cosas son los errores. En la religión se llaman pasiones. pasiones. En el enneagrama se llaman también pasiones. Pucha. Lo otro, bueno, lo conversamos, que tiene que ver, lo conversamos la otra vez también, el despertar de la intuición también es un tema importante en el trabajo espiritual, ¿no? El despertar, claro, es el puente. Es el puente. Es el puente entre la dimensión condicionada y la dimensión no condicionada. Mm. Digamos, es el puente entre, por ejemplo, entre el mundo habitual y el mundo causal. Pucha, Héctor, se nos está acabando el tiempo, nos queda un minuto. Di lo que tú quieras decir en un minuto. Un mensaje quizás para todas las auditores que nos están Yo te escuchando. quiero agradecer digamos, la entrevista tan encantadora que No, haces al tú. contrario. ¿Ya? Permites que uno se despliegue bastante, más allá de las manifestaciones obvias de lo que significa esta entrevista. Yo te quiero agradecer eso. Y quiero agradecer también a la audiencia, el interés que ha tenido, que me hace volver, digamos, Sí, a esto, ¿ya? Y decirles que, bueno, que los dos caminos, el camino floral, el camino del yoga, son caminos complementarios. El camino floral es un camino de descenso, hace que el arquetipo baje. El camino de la meditación y del yoga es un camino de ascenso. Yo voy a descubrir el arquetipo, que es el mundo superior. Mm. Ambos caminos se complementan. Y que el desarrollo espiritual es el sentido de la vida, ¿no? Así dicen los que saben. No, muchas gracias, Héctor Bazán, que estuvo en nuestro programa. Gracias, Héctor. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.